Y vamos ahora a conversar con Paco Abundis, director de Parametría, el aumento al salario mínimo que se estrenó este año con un 20% más. ¿Cómo estás, Paco? Buenos Muy días. bien, buen día. ¿Cómo estás, Bien, Lupita? gracias. Pues mira, yo creo que es una medida que ha generado que se muevan otros indicadores, Claro. incluido el nivel de aprobación del presidente y el índice del consumidor, que no es un tema menor. En el mes de diciembre subió una décima de punto. Puede ser poco, pero pues no suele pasar, o no había pasado en los últimos meses. Entonces, tenemos el primer indicador, que es si la gente se enteró o no del aumento del salario mínimo. Como verán en el gráfico atrás, el 64% de la gente se enteró, es decir, 2 de cada 3 mexicanos. Para hacer una sola medida de política pública relativamente alto, para ser un solo evento. Y lo que nos hace pensar en Parametría que esta acción pudo haber impactado sobre sus niveles de aprobación es el siguiente gráfico, o la siguiente pregunta que incluimos. Y preguntamos: el salario mínimo aumentó 103 pesos a 123 diarios. ¿Este aumento significa que la economía del país está mejorando o está empeorando? Nuevamente, casi un poco más de 2 de cada 3 mexicanos dijeron que mejorando. Es decir, este es un indicador muy sensible, como puede ser la inflación, como puede ser el tipo de cambio, más allá de la tasa de crecimiento, que es un dato más abstracto para el ciudadano. Si crecemos a 2, si crecemos o no crecemos, como pasó este año, no es algo que esté necesariamente en la información de los ciudadanos, o que le incorpore en su vida cotidiana. Este dato, el salario mínimo, sí, ¿no? Entonces, por eso creo que nuevamente se movieron otros indicadores, como la percepción de los ciudadanos de la economía, que la ven bien. Ha sorprendido, al parecer, en algunas notas periodísticas que se publicaron recientemente, que se hayan movido estos indicadores y que la percepción del público promedio sea positiva, aunque los macro números digan otra cosa. Pero que en un plazo que se considera dentro de los términos económicos, como cierre de trimestre, semestre o fin de año, va a tener una incidencia directa a lo que es este aumento al salario mínimo, que de hecho el que también se haya derivado de un consenso entre los sectores obrero, empresarial y gobierno federal, también trae un impacto de lo que pueden ser los consensos que se pueden alcanzar, de lo que pueden ser los acuerdos que se pueden lograr en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Así es, porque además lo que tienes es un incremento en el consumo de estratos de menores ingresos en la población, y eso sí se ha notado en algunas tiendas departamentales que dan a crédito o venden a estos segmentos de la sociedad de menores ingresos. También preguntamos, Guadalupe, si era suficiente este incremento de 20%, como bien señalaste. ¿A usted le parece que el aumento al salario mínimo de 103 a 123 pesos diarios es suficiente o insuficiente para las personas? Primero, para que no pase hambre, solamente 14% dice que es suficiente, 84% insuficiente. Ya no requiere irse a trabajar de forma ilegal a los Estados Unidos, 91 contra 6, y salga de la pobreza, 94 contra 5. Es decir, no obstante que se le ve de manera positiva, hay una percepción muy clara de que no es suficiente, o si como planea esta administración, este gobierno, se va a dar otro incremento, por lo menos en el siguiente año, en los siguientes 2 años, esto lo va a ver bien nuevamente el ciudadano. Y en el último gráfico, en la última pregunta sobre este tema, en los municipios de la frontera con Estados Unidos, el salario mínimo pasó de 177 a 186 pesos. ¿Usted cree que este aumento es suficiente o insuficiente para que las personas ya no quieran irse a trabajar de forma ilegal a Estados Unidos? Obviamente el 75% considera que es insuficiente, mientras 16% que cree que es suficiente. Me parece nuevamente una medida de esta administración que le genera muchas simpatías al presidente, al propio gobierno federal, y que si está pensado como una medida gradual, en la cual vamos a ver más
movimientos, pues nuevamente uno esperaría que se impacte en otros indicadores, como mencioné, como la operación presidencial o como el índice del consumidor, como pasó en el mes de diciembre. Aquí hemos platicado mucho, Paco, acerca de los temas que son más sensibles para la población y hablamos de dos asuntos que tienen que ver, uno con el bolsillo y el otro con el asunto de la inseguridad. Por momentos políticos, de coyuntura, y como se quiera ver, sube uno, baja el otro y después pueden estar en el mismo sitio. Sin duda, siempre empezar un año con el bolsillo, digamos, con cierta estabilidad, te garantiza que el futuro puede ser promisorio. Si bien el aumento siempre vamos a considerarlo insuficiente porque los gastos y también, ¿por qué no decirlo? Algunos precios también están aumentando. Siempre vamos a considerar que haría falta más. Pero en los números, en las cifras, el impacto que se va a ver en el mediano a largo plazo es inminente y el aumento que se considera desde ya histórico también es lo que está dando estos resultados positivos, tanto en lo que tú mencionas, ¿no? Que son los niveles de aprobación, que también para muchos esta percepción de cómo se ve un gobierno y hacia dónde va son fundamentales. Si lo ves en los indicadores por renglón o por actividad, hay una diferencia de 25 puntos entre quien ve bien acciones, por ejemplo, contra la corrupción, está alrededor de 75% de la gente que las ve bien, contra apenas 50 que ve bien la gestión en términos de inseguridad y lucha contra el narcotráfico. Es decir, el ciudadano promedio sí está consciente de los logros de este gobierno y de sus carencias. Esto lo está viendo claramente como un logro en esa, digamos, en esa división de actividades del gobierno. Esto está más o menos en la cuarta posición. Es decir, alrededor de 70% de la gente ve bien la gestión del presidente en temas económicos. En temas económicos que son fundamentales. Paco, te seguimos en redes y por supuesto la próxima semana te vemos. Gracias, por aquí nos vemos. Un gusto. Gracias, nos vamos a la pausa y volvemos.